Una niña alimenta a un niño de la calle a diario. 22 años después, él, ahora juez, la ve acusada injustamente y rompe en lágrimas. Hola, bienvenidos, disfruten, suscríbanse y activen las notificaciones. Isabel, una joven conocida por su bondad, encontró a un niño hambriento junto a un bote de basura al regresar de la escuela. Sin dudar, partió su pan y lo compartió con él. Aunque el niño dudó al principio, su gratitud silenciosa dejó una huella profunda en Isabel, quien entendió que un pequeño gesto podía significar mucho. «¿Cuál es tu nombre?», preguntó Isabel suavemente. «Marcos», respondió él con timidez. Desde ese día, Isabel comenzó a llevarle comida y pequeños detalles de su merienda, sintiendo que era su deber hacerlo. Esa amistad sencilla se volvió parte de su rutina. Isabel no solo compartía alimento, también palabras de aliento e historias de su vida, intentando darle a Marcos un sentido de pertenencia y esperanza. Al principio, Marcos escuchaba en silencio, pero poco a poco comenzó a abrirse. Confesó a Isabel que le gustaba dibujar paisajes imaginarios con trozos de carbón, ya que nunca había salido de su barrio. Ella, conmovida, le llevó papel y lápices de colores, un gesto que para Marcos fue invaluable. Dibujaba con dedicación mundos que nunca había visto, mientras Isabel lo observaba, impresionada por su talento y creatividad. Esos momentos no solo llenaron de esperanza a Marcos, sino que también transformaron a Isabel profundamente. Isabel comenzó a ver el impacto de la bondad en la vida de otros y descubrió un propósito más grande. Años después, inspirada por sus momentos con Marcos, decidió luchar por la justicia y convertirse en abogada. Con el recuerdo de Marcos como motor, estudió con dedicación, soñando con cambiar vidas y construir un mundo más justo. Para ella, cada esfuerzo era una promesa silenciosa para quienes, como Marcos, necesitaban ser vistos y escuchados. Isabel enfrentó grandes retos como estudiante de Derecho, pero el recuerdo de Marcos la impulsaba. Cada página estudiada era un paso hacia la justicia que él y otros merecían. Su pasión llamó la atención de sus profesores, destacando no solo por su dedicación, sino por su sensibilidad hacia quienes no tenían voz. Aunque algunos compañeros consideraban ingenuo su propósito, Isabel se mantuvo firme, viendo en cada desafío una oportunidad de acercarse a su meta. Al graduarse como abogada, recordó aquellos días en que llevaba comida y esperanza a Marcos, sintiendo que todo su esfuerzo había valido la pena. Cumpliendo su promesa, Isabel abrió una pequeña oficina para ayudar gratuitamente a los desamparados. Con muebles usados y libros donados, su espacio sencillo se convirtió en un refugio de esperanza y dignidad. Su primera clienta, María, enfrentaba un desalojo inminente. Isabel escuchó su historia con atención, investigó el caso y negoció un acuerdo para que María pudiera quedarse en su hogar. La emoción de María al recibir la noticia marcó el inicio de la creciente reputación de Isabel como abogada de los olvidados. Cada día llegaban nuevas personas a la oficina de Isabel, con historias de injusticia y abandono. Defendió a Miguel, un joven acusado injustamente, y a Ana, una madre soltera luchando por la custodia de sus hijos. Isabel se entregaba por completo a cada caso, trabajando incansablemente para devolver dignidad y justicia a sus clientes. Cada historia le recordaba su propósito inicial, luchar por los olvidados, como Marcos. Cuando una comunidad enfrentó el desalojo por un proyecto de construcción, Isabel asumió el caso con determinación. Escuchó a cada familia, llevó su causa a los tribunales y utilizó los medios para amplificar su lucha, demostrando que, con justicia y verdad, incluso los más vulnerables podían hacer frente a los poderosos. Un día, al regresar a su oficina,
Isabel encontró un sobre anónimo con fotos que la espiaban, una clara amenaza para intimidarla y obligarla a abandonar el caso. Aunque dudó por un momento, pensó en las familias que confiaban en ella y en su propósito de luchar por los desamparados. Decidida, ignoró las amenazas y redobló sus esfuerzos, enfrentándose a un desafío aún mayor que estaba por venir. Una mañana, Isabel recibió una llamada informándole que estaba siendo investigada por fraude y corrupción. Acusada de aceptar sobornos y manipular información, se enfrentó a pruebas falsificadas y una trama cuidadosamente elaborada para desacreditarla. Su reputación quedó en riesgo, los amigos comenzaron a alejarse y su oficina se vació. Isabel enfrentó miradas acusadoras, cartas anónimas y una creciente sensación de aislamiento e injusticia. Rodeada de desconfianza, su vida se convirtió en una pesadilla diaria, luchando por mantenerse firme mientras el mundo parecía darle la espalda. Isabel intentaba mantenerse firme, confiando en que la verdad prevalecería, pero las pruebas en su contra eran tan meticulosas que incluso sus cercanos comenzaron a dudar. Los investigadores escudriñaban cada aspecto de su vida, tratando de confirmar la culpabilidad que ya habían asumido, mientras su reputación, antes intachable, se volvía una prisión. Su oficina, antes un refugio, se convirtió en blanco de inspecciones constantes, con archivos y computadoras confiscados. Cada interrogatorio traía desconfianza, como el de una inspectora que le cuestionó por qué se dedicaba a ayudar a quienes no podían pagar. Isabel, sin palabras, sintió que su propósito, tan claro para ella, no era suficiente para quienes solo veían sospecha en sus acciones. El día del juicio llegó, y Isabel, llena de incertidumbre, enfrentó la soledad y las miradas de juicio silencioso en la sala. Sentada en el banquillo de los acusados, sintió el peso de las acusaciones y la ausencia de quienes alguna vez estuvieron a su lado. Cuando el juez entró, el silencio dominó el lugar. Isabel, con el corazón acelerado, alzó la vista y quedó impactada. El juez era Marcos, el niño al que ayudó años atrás, a quien ofreció pan, amistad y esperanza. El destino había colocado a Marcos, el niño que Isabel ayudó años atrás, como el juez encargado de decidir su futuro. Sus miradas se cruzaron cargadas de recuerdos de su infancia y del vínculo que compartieron en momentos de necesidad. Marcos, aunque intentaba mantenerse profesional, no pudo ocultar la emoción al ver a Isabel como acusada, luchando con el conflicto interno de saber que ella era la inspiración que lo ayudó a superar su pasado. Mientras analizaba las pruebas presentadas por los fiscales, algo en su interior se resistía a creer que Isabel pudiera ser culpable. La tensión del juicio alcanzó un punto crucial cuando un testigo inesperado, doña Guadalupe, tomó el estrado. Conmovió a todos al recordar cómo Isabel, desde niña, ayudaba a quienes lo necesitaban, afirmando que era una mujer de corazón puro. Sus palabras resonaron profundamente en Marcos, confirmando lo que siempre había sabido. Isabel no podía ser culpable. Tras el testimonio, una mirada llena de significado entre Isabel y doña Guadalupe reveló una historia compartida de gratitud. Isabel, conmovida, sonrió mientras una lágrima recorría su rostro, y Marcos sintió aún más profundamente la humanidad y bondad que definían a Isabel. Un giro inesperado cambió el juicio cuando Ramiro, un ex empleado de la empresa acusadora, confesó que las pruebas contra Isabel habían sido fabricadas. Presionado por la empresa para ocultar esquemas de corrupción, admitió haber manipulado información a cambio de dinero, un acto que ahora lo llenaba de vergüenza. Ramiro presentó documentos que incluían correos y registros bancarios como evidencia, demostrando la trama de sabotaje contra Isabel. Marcos revisó las pruebas con detenimiento,
confirmando la magnitud de la injusticia. Mientras el silencio envolvía la sala, el peso de la verdad salió a la luz, mostrando no solo la inocencia de Isabel, sino también el alcance de la corrupción que había enfrentado. Marcos, tras examinar las pruebas, levantó la mirada hacia Isabel con respeto y admiración, prometiéndole silenciosamente que ya no estaba sola. Con voz firme, expuso al jurado cómo las evidencias revelaban la trama de corrupción detrás de las acusaciones, destacando que Isabel no era una criminal, sino una mujer que dedicó su vida a defender a los vulnerables. Sus palabras resonaron profundamente, inspirando confianza y reivindicando los valores de integridad y verdad que Isabel representaba. La sala quedó en un silencio cargado de respeto, mientras Marcos concluía dejando claro que la justicia prevalecería. Isabel, serena y digna, se levantó del banquillo percibiendo cómo el juicio comenzaba a disipar su carga. Miró a quienes antes la juzgaron, ahora sorprendidos y avergonzados, mientras su expresión reflejaba alivio y perdón. Para Marcos, ese momento reafirmó su propósito de luchar por la justicia, inspirado por Isabel. El jurado fue enviado a deliberar, y la sala quedó en un tenso silencio, esperando el veredicto que definiría no solo la libertad de Isabel, sino el triunfo de la verdad. Isabel cerró los ojos, sintiendo cómo las miradas en el tribunal recuperaban el respeto que antes le habían negado. Con serenidad esperó el veredicto. Cuando el jurado declaró inocente de todos los cargos, un murmullo de alivio y asombro llenó la sala. Para Isabel, no era solo una absolución, sino la validación de su lucha y su integridad. Sonriendo levemente sintió la libertad y la justicia que tanto había defendido. Miró a quienes antes la juzgaron, ahora llenos de admiración, mientras Marcos desde su lugar la observaba con profundo orgullo. Sabía que esta victoria representaba mucho más que el fin de un juicio. Era el triunfo de su bondad y compasión. Marcos, consciente del lazo que los unía desde la infancia, se acercó lentamente a Isabel, cerrando el círculo de una historia marcada por la justicia y el impacto transformador de un acto de bondad. Cuando sus miradas se cruzaron, Isabel y Marcos entendieron la profundidad del momento. Un apretón de manos selló no solo su gratitud, sino una promesa de que la bondad y justicia de Isabel seguirían floreciendo. Al salir del tribunal, fue recibida por una multitud agradecida, incluyendo antiguos clientes que compartieron cómo ella había cambiado sus vidas. Entre ellos, una joven le entregó un dibujo de su hermano fallecido, representándola como un ángel de la guarda. Conmovida, Isabel abrazó a la joven sintiendo que cada sacrificio había valido la pena. Caminando en silencio junto a Marcos, Isabel percibió que no solo se había hecho justicia, sino también restaurado la humanidad que siempre defendió. Con una convicción renovada, prometió seguir luchando, manteniendo viva la llama de la justicia como un acto de amor y coraje. Meses después de ser absuelta, Isabel transformó su vida y su oficina en un símbolo de esperanza y justicia. Decorada con fotos y agradecimientos de quienes había ayudado, su espacio reflejaba las victorias de su lucha. Su reputación creció, atrayendo a personas de todas partes e inspirando a jóvenes abogados a seguir un camino ético y compasivo. Una tarde, recibió una carta de Marcos, quien desde otra ciudad agradecía su impacto y compartía que había iniciado un proyecto para jóvenes en riesgo, inspirado por su historia y la influencia de Isabel. Ella, emocionada, vio cómo el ciclo de bondad que comenzó seguía creciendo. Isabel también asistía a conferencias y eventos, hablando sobre perseverancia e integridad, sembrando esperanza en cada audiencia. A pesar de su ocupada agenda, nunca dejó de apoyar a la comunidad que la respaldó,
convirtiéndose en un pilar para quienes necesitaban ayuda. En sus reflexiones, Isabel llevaba con orgullo las cicatrices de su pasado, recordando que su misión iba más allá de la justicia. Era inspirar y demostrar que la bondad puede transformar vidas. Con una sonrisa, reafirmó su compromiso de mantener viva la llama de la justicia y la compasión, para iluminar el camino de muchos más. Gracias por ver este video. Si te gustó la historia, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para más contenido como este. Nos vemos en el próximo video.